Hoy voy a contar algo que casi destruye mi fe y que hasta el día de hoy me cuesta decir en voz alta, porque lo que viví bajo esas paredes sagradas, lo que escuché en las confesiones, lo que sexta tras las puertas de madera maciza del convento, no fue santidad, fue miedo, fue control, fue abuso. Me llamo Clara, aunque ese no es mi nombre real. Nací en un pequeño pueblo en los Andes colombianos, en una casa humilde, de paredes de barro y techo de zinc que silbaba cada vez que llovía. Fuerte, fui la menor de 5 hermanos, hija de una madre profundamente devota, que no comenzaba el día sin encender una vela a la Virgen del Carmen y rezar un rosario entero por nuestras almas. Desde pequeña me sentí atraída por la iglesia, no por los cantos, o ni siquiera por las misas, sino por el silencio, un silencio tan profundo, tan poderoso, de que parecía tragar el ruido de mi casa, de mis hermanos peleando y de mi padre gritando. Allí, en ese silencio sagrado, yo sentía que Diosito me escuchaba, que la Virgen me abrazaba. Recuerdo el día de mi primera comunión como si fuera ayer. Llevaba un vestido blanco que mi mamá cosió con sus propias manos y unas sandalias viejas que apenas logramos limpiar para la ocasión. El sacerdote, el padre Esteban, me miró con ojos que yo, con apenas 9 años, interpreté como bondadosos. «Dios te ha elegido, niña», me dijo mientras me daba la hostia. Mi madre lloraba en el banco de madera, como si sus rezos hubieran sido escuchados. Desde ese momento, todo cambió. Empecé a pasar más tiempo en la iglesia que en casa. Me ofrecí como ayudante para limpiar los altares, barrer los pisos de mármol gastado y organizar las flores para las misas dominicales. A los 12 años, ya sabía más oraciones que mis propios catequistas. A los 14, la madre superiora del convento del pueblo me llamó para hablar conmigo. «Tienes un don, Clara, se nota que Dios te eligió. ¿Has pensado en dedicar tu vida al servicio del Señor?» Sentí un fuego por dentro, como si de verdad hubiera nacido para eso, como si todo el sufrimiento de mi infancia tuviera ahora un propósito. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Mi madre se arrodilló, agradecida, y lloró de nuevo, no por tristeza, sino porque, según ella, una hija suya iba a salvarse y nos iba a salvar a todos. Un mes después, fui llevada al convento San José de la Cruz, en las afueras de Medellín, un edificio enorme, de muros altos, rejas negras y ventanas pequeñas. Allí comenzaría mi noviciado. Allí conocería a las otras hermanas. Allí, supuestamente, encontraría la paz eterna. Pero no fue así. Desde el primer día, algo no sé, sentía del todo bien. Las sonrisas de las hermanas eran forzadas, como dibujadas sobre rostros cansados. La madre superiora, Sor Bernarda, tenía una mirada severa que parecía atravesarte el alma. Nos recibió con un crucifijo en la mano y una voz monótona: «Aquí no venimos a servirnos, sino a sufrir por Cristo». Me asignaron una celda pequeña con una cama de hierro y una Biblia desgastada sobre la mesa. Las paredes, frías como las miradas que me rodeaban, las reglas eran claras: silencio absoluto después de las 8 de la noche, confesión diaria, ayuno los miércoles y viernes, y ninguna correspondencia sin supervisión. No podíamos recibir visitas, ni siquiera mi madre pudo volver a verme. El primer mes fue duro, pero yo lo interpreté como una prueba de Dios. Creía que cada lágrima era una ofrenda, cada castigo una purificación. Pero con el tiempo, empecé a ver cosas que me inquietaban profundamente. Una noche, escuché sollozos apagados en la celda contigua. Al día siguiente, la hermana Rosa tenía los ojos hinchados y evitaba mirarme. Intenté preguntarle qué pasaba, pero ella solo me respondió con una frase que aún me atormenta: «No hagas preguntas, Clara, aquí, el silencio es más seguro que la verdad». Fue entonces cuando apareció el padre Ignacio, un sacerdote joven, y de barba cuidada y voz dulce. Era el confesor asignado a nuestro convento. Al principio, pensé que era diferente, que su presencia traería alivio, pero estaba equivocada, muy equivocada. Padre Ignacio comenzó a llamarme con frecuencia a la sacristía. Siempre después de la misa vespertina, me pedía que lo ayudara a ordenar los cálices, a limpiar las vestiduras litúrgicas, y luego, poco a poco, comenzó a hacer preguntas que nada tenían que ver con la fe. ¿Has sentido tentaciones? Oh, Clara, ¿te has tocado alguna vez? Yo, con apenas 15 años,
No sabía qué responder. Sentía vergüenza, sentía culpa. Él me decía que debía confesar todo, que el diablo se escondía en los secretos. Y yo comencé a creerle. Creía que si hablaba, si confesaba lo que ni siquiera entendía, me estaba purificando. Un día, me pidió que me arrodillara frente a él, no para rezar, sino para recibir una bendición especial. Cerré los ojos, confiada, hasta que sentí su mano demasiado cerca, su aliento detrás de mi oreja y un susurro que no olvidaré jamás. Dios quiere todo de ti, Él hará, hasta tu cuerpo. Me paralicé, quise gritar, pero no pude. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, algo que tardaría años en reconstruir. Después de eso, no fui la misma. Me volví más callada, más retraída, pero él seguía, me buscaba, me llamaba a confesión incluso cuando no me tocaba. A veces, delante de las demás, me corregía con dulzura, como si fuera su favorita, pero en la intimidad me miraba con otros ojos, ojos que ya no eran de un hombre de Dios, y yo me sentía atrapada. ¿Por qué? ¿Quién me iba a creer? Él era el padre Ignacio, el joven sacerdote que todos admiraban, el que predicaba con pasión, el que hablaba de amor y perdón con tanta elocuencia. Y yo, una novicia sin voz, sin familia cerca, sin escapatoria. Si alguna vez sentiste que tu fe fue usada en tu contra, no estás sola. Dale like a esta historia para que más personas escuchen lo que muchos prefieren callar. Suscríbete y acompáñame mientras seguimos desentrañando esta verdad dolorosa. Pasaron semanas y luego meses. Me encerré más en la oración, buscando respuestas o implorando a Diosito que me diera una señal, una salida, pero el silencio era cada vez más pesado. Comencé a tener pesadillas. Veía al padre Ignacio incluso cuando no estaba. Su voz se mezclaba con los rezos, su sombra se proyectaba en los vitrales de la capilla. Fue la hermana Marta quien notó mi estado, una mujer mayor, de rostro endurecido por los años, pero con unos ojos que, a diferencia de los demás, no me juzgaban. Una noche, mientras fregábamos los pisos de la cocina, me dijo sin mirarme: «No eres la primera, Clara, y si no haces algo, tampoco serás la última». Mi corazón se detuvo por un segundo. No dije nada, solo lloré en silencio, con las rodillas en el suelo y las manos mojadas por el jabón y por la culpa. Aquella frase se convirtió en mi oración nocturna. No eres la primera. A partir de ese día, empecé a observar más, a escuchar con atención los pasos por los pasillos, los suspiros de otras novicias, las confesiones forzadas. Y entonces lo entendí. Lo que me pasaba a mí, le pasaba a otras. Era un ciclo, un secreto compartido en miradas bajadas y labios sellados por el miedo. Una madrugada, decidí escribir una carta. No sabía a quién dirigirla. Solo quería dejar testimonio. La escondí entre las páginas del Antiguo Testamento, en la Biblia del altar, por si algún día alguien más la encontraba, pero no bastaba con eso. Sentía que tenía que escapar, que si no salía de allí, me perdería para siempre. Empecé a trazar mentalmente una ruta, a estudiar los horarios de vigilancia, a rezar por una oportunidad, y esa oportunidad llegó una tarde, cuando una tormenta eléctrica hizo que el sistema eléctrico del convento fallara. Las luces se apagaron, las hermanas se dispersaron, y yo corrí con el hábito empapado, descalza, sintiendo cada piedra del camino, cada espina como una corona de mi propia pasión. Llegué hasta la carretera, un camión de verduras. Frenó, el conductor, un hombre viejo con cara de santo y manos agrietadas, me cubrió con su chaqueta sin preguntar nada. Me llevó hasta el pueblo más cercano. Me salvó. Si esta parte de la historia te tocó el alma, comenta con un corazón, compártela con alguien que necesita saber que si hay salida, suscríbete, porque aún queda mucho por contar. Durante días, me escondí en una casa humilde al borde del pueblo, donde vivía doña Elvira, una anciana que vendía dulces en la plaza y que alguna vez me había dado una sonrisa cuando íbamos con el convento a repartir folletos de oración. Ella me recibió sin hacer preguntas, solo me abrazó, apretó mis manos y dijo: «Diosito no se equivoca. Hija, si estás aquí, es porque Él te trajo». Lloré en sus brazos como no había llorado en años. Le conté todo, no con detalles, porque todavía me temblaba la voz al hablar de lo ocurrido,
pero le di lo suficiente para que supiera que había escapado de un lugar que no era sagrado. Ella no me juzgó, me preparó té de hierbabuena y me puso a dormir en un catre junto a la ventana, desde donde podía ver el cielo sin rejas. Pasaron semanas, el miedo a que me encontraran era constante. Cada vez que escuchaba pasos o voces fuera de la casa, y mi corazón latía con fuerza. Pero doña Elvira me protegía. Incluso habló con el párroco del pueblo, el padre Tomás, un hombre mayor, cansado, pero de mirada honesta. Cuando le conté lo que había vivido, se le humedecieron los ojos. Me pidió perdón en nombre de la Iglesia. No todos somos como él. Clara, lo que ese hombre hizo no tiene justificación, pero Dios sigue ahí, aunque lo busquen en lugares oscuros, Él permanece en la luz, y tú aún puedes encontrarlo. Esas palabras me conmovieron. Por primera vez, sentí que no estaba sola, que mi fe, aunque golpeada, no estaba muerta. Con la ayuda de Elvira y del padre Tomás, conseguí una identidad nueva. Me cambiaron de pueblo. Fui acogida por una pequeña comunidad en Antioquia, donde trabajaba con niños huérfanos. Allí, poco a poco, volví a reír, volví a cantar, volví a creer que la bondad existía. Pero mi historia no podía quedar enterrada. Había algo dentro de mí que me decía que tenía que hablar, que tenía que contar la verdad, no solo por mí, sino por todas las que habían callado. Fue así como me acerqué a una periodista local. Le pedí anonimato, pero le di mi testimonio. Ella lo publicó bajo el título El secreto del convento de San José. La noticia estalló. Muchas otras exnovicias comenzaron a escribir a la redacción. Algunas compartieron relatos similares. La fiscalía abrió una investigación y aunque el proceso fue lento y lleno de trabas, finalmente el padre Ignacio fue suspendido de sus funciones. Nunca admitió su culpa, pero al menos ya no tenía acceso a más víctimas. Yo no busqué justicia por venganza. Lo hice por todas las Claras que siguen encerradas, esperando una señal, una oportunidad, un rayo en medio de la tormenta. Hoy ya no llevo hábito, pero mi alma sigue en oración. A veces me preguntan si todavía creo en Dios, después de todo, y mi respuesta siempre es la misma. Sí, pero no en el Dios del miedo, no en el Dios de los castigos. Creo en el Dios que me abrazó en silencio cuando nadie más lo hizo, en el Dios que me salvó a través de una anciana con manos dulces y un conductor que no hizo preguntas. Esta es mi historia, mi verdad, y si tú también has sentido que tu fe fue usada en tu contra, quiero que sepas que hay salida, que hay esperanza, que el silencio no es el final. Dale like si esta historia resonó contigo, compártela, suscríbete para más testimonios reales que merecen ser escuchados, y no olvides comentar. ¿Alguna vez tuviste que reconstruir tu fe desde las ruinas? Han pasado muchos años desde aquellos días grises, y aunque la herida cicatrizó, todavía duele cuando llueve. Todavía se activa el miedo cuando escucho una voz masculina alzarse dentro de una iglesia. Pero aprendí a convivir con eso, a no dejar que esa sombra opaque mi presente. Hoy me llaman Clara, pero también soy maestra, consejera espiritual y madre adoptiva de 2 niñas que encontraron en mí el mismo refugio que yo encontré en doña Elvira. En cada abrazo que les doy, en cada oración antes de dormir, siento que estoy sanando algo más profundo que mi propia historia. Siento que estoy redimiendo el silencio de tantas otras. A veces me invitan a hablar en parroquias, o colegios y grupos de mujeres. No cuento todo, solo lo necesario para sembrar una semilla de alerta, de valentía, porque aprendí que denunciar no es destruir la iglesia, es limpiarla desde adentro, es volverla humana, verdadera. Una vez, una joven se me acercó. Después de una charla, tenía los ojos llorosos y las manos temblorosas. Me dijo, gracias por hablar, me diste el valor para contar lo mío. Y entonces entendí, mi historia no es solo mía, es de todas, es de un sistema que necesita cambiar, es de una fe que necesita volver a ser amor. No volví al convento, nunca más, pero a veces paso cerca, de lejos, ya no me escondo, lo miro como quien mira una tumba, con respeto, pero sin temor, porque allí murió una parte de mí. Sí, pero también fue el lugar de mi renacimiento. Hoy vivo en un pueblo donde las campanas suenan distinto, donde los altares no ocultan secretos y donde el evangelio no se usa como arma. Allí encontré paz, no la paz que me prometieron tras los muros del convento,
sino la paz que viene cuando uno se reconcilia con su historia, con su fe, con su verdad. Y si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escucharme, por acompañarme, por sostenerme en cada palabra, porque al contar mi historia, dejo de cargarla sola. Suscríbete si quieres más relatos como este, comparte este video con quien necesite saber que el abuso no es la última palabra. Y sobre todo, recuerda, la luz de Dios no se apaga, incluso cuando los hombres intentan cubrirla con sotanas. A veces, por las noches, me siento frente a una vela encendida y rezo por aquellas que aún están en silencio, por las que aún no se atreven a hablar, por las que sienten que su dolor no tiene lugar en este mundo de dogmas, porque sé lo que es tener la voz ahogada por el miedo, y sé también que cada testimonio puede ser un faro para quien todavía camina en tinieblas. He conocido mujeres que cargan con culpas que no son suyas, o heridas que les hicieron en nombre del cielo. Algunas de ellas llevan años sin pisar una iglesia, y no por falta de fe, sino por temor a revivir sus traumas. Y las entiendo. No se puede curar donde te lastimaron, pero también les digo, Dios no habita en las paredes, sino en el consuelo que damos y recibimos. Hace poco, fui contactada por una hermana joven, de otro convento. Había leído mi testimonio en una publicación que circulaba entre círculos eclesiásticos. Me pidió ayuda. Me habló de un patrón de abusos similares, de otro sacerdote con rostro amable y palabras manipuladoras. Al escucharla, sentí una punzada en el pecho. Era como mirarme en un espejo del pasado. La ayudé a salir. Juntas buscamos apoyo legal, psicológico y espiritual. No fue fácil, pero lo logramos. Hoy ella también está libre y me acompaña en algunas charlas. A veces tomamos las manos de mujeres que apenas se atreven a mirar al frente. Les decimos, no estás sola, nunca estuviste. Me he convertido en una voz incómoda para algunos dentro de la iglesia. Hay quienes me acusan de exagerar, de querer destruir lo sagrado, pero no me afecta, porque sé que decir la verdad no es profanar nada, sino purificarlo. Y si el templo no puede resistir la verdad, entonces no fue construido sobre la roca. También he recibido cartas, muchas, de otras víctimas, de madres preocupadas, de sacerdotes que lloran al leer mis palabras. Algunos me han dicho, gracias por lo que haces, oh Clara, nos obligas a mirar lo que tantos queremos ignorar. Y eso me da fuerza. La lucha no termina. Cada día es una oportunidad para sanar, para hablar, para escuchar. Yo sigo creyendo en una fe viva, compasiva, justa, una fe que no teme las lágrimas ni las cicatrices, que abraza sin juzgar, que no necesita sotanas para ser verdadera. Si alguna vez fuiste herida en un lugar que debía cuidarte, esta historia es también para ti, para recordarte que no fue tu culpa, que hay esperanza, que se puede volver a creer, a amar, a confiar. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta parte te habló al corazón, déjalo en los comentarios. Comparte este video con alguien que lo necesite. Y no olvides suscribirte, porque aún quedan historias que deben ser contadas. Hoy me despierto cada mañana con la certeza de que no callé, que rompí el ciclo del silencio, aunque eso me costara noches de insomnio, miradas sospechosas, y el juicio de quienes prefieren mantener la fachada antes que aceptar la verdad. He aprendido que la sanación no es una línea recta. Hay días de luz, donde me siento fuerte, capaz de todo, y hay días oscuros, donde los recuerdos me atacan por la espalda, como un eco del pasado que aún reclama su espacio. Pero ya no me culpo por esos momentos. Aprendí a abrazarlos también, como parte de mi historia. En uno de esos días, fui invitada a un retiro espiritual en una comunidad rural. Dudé, pensé que no estaba lista para regresar a un espacio tan íntimamente ligado a la fe organizada, pero fui. Y allí encontré algo que no esperaba, un grupo de creyentes honestos, sencillos, heridos también por la religión institucional, pero dispuestos a reconstruir desde la compasión. Una mujer me abrazó y me dijo, Clara, tu voz es el salmo que muchos necesitábamos. No supe qué responder, solo lloré, porque entendí que mis palabras, aunque nacidas del dolor, podían convertirse en consuelo, que mi herida podía ser puente, no muro. He recibido invitaciones para escribir un libro, para dar entrevistas en televisión. Algunas acepto, otras no. No quiero que mi historia sea espectáculo. No busco fama, busco justicia, sanación, memoria.
que quede registrado, que no vuelva a pasar, que quienes vienen detrás de mí tengan un camino más libre, más limpio. En una ocasión, visité una cárcel donde cumplía condena otro sacerdote acusado de abusos. No fui por venganza, fui porque necesitaba entender, y lo que vi fue un hombre envejecido, solo, que no quiso mirarme a los ojos. Salí de ahí con el corazón en silencio. No sentí alivio, ni rabia, solo una tristeza profunda por todo lo que se rompe cuando se usa a Dios para dominar. Hoy soy parte de una red de apoyo a exreligiosas en toda América Latina. Nos reunimos cada mes, compartimos, reímos, lloramos, sanamos. Cada historia es distinta, pero el dolor tiene un idioma común, y también la esperanza. Si esta parte de mi historia te tocó, si en alguna frase te viste reflejada, no te vayas sin compartirla. ¿Hay alguien más, allá afuera, que necesita saber que sobrevivir es posible, que denunciar es un acto de fe? Hay noches en las que aún sueño con los pasillos del convento, con el frío de los azulejos al amanecer, con los cánticos lejanos que resonaban como ecos dentro del pecho. Pero en esos sueños, ya no soy la niña asustada. Ahora camino firme, con la frente en alto, como quien ha reclamado lo que le fue robado, su dignidad, su voz, su verdad. Me doy cuenta de que no hay un solo momento en el que se alcanza la sanación. Es un proceso que toma años, que a veces se disfraza de rutina, de lágrimas inesperadas mientras lavas los platos, o de un suspiro largo al escuchar una canción que te recuerda lo que fue y lo que ya no es. A lo largo de este viaje, he conocido otras formas de vivir la espiritualidad. He rezado con mujeres indígenas en las montañas, he compartido silencios con mujeres trans que también fueron expulsadas de templos, he cantado alabanzas con cristianos evangélicos que me dijeron, Dios te ama, así como eres, y entendí que Dios no está atrapado en una institución, está en el amor, en la justicia, en la compasión. En uno de los encuentros, una mujer me preguntó si había perdonado. Me quedé en silencio, no por falta de respuesta, sino porque el perdón, para mí, no fue un acto único, sino un camino que empecé el día que decidí no odiar, no por ellos, sino por mí, porque cargar ese odio era seguir dándoles poder sobre mi alma, y yo quería mi alma libre. Perdonar no es olvidar, no es excusar, es soltar la carga, es decir, esto pasó, me dolió, me marcó, pero ya no me define. Hoy puedo mirar mi historia sin temblar, puedo contarla sin romperme, y eso, para mí, es una forma de victoria. A veces me escriben hombres también. Algunos piden perdón en nombre de otros. Algunos confiesan abusos que presenciaron y no supieron cómo detener. Me duele saber cuántos sabían y callaron, pero también me alivia saber que cada palabra que escribo puede sembrar conciencia. He aprendido que el cambio en la iglesia no vendrá desde arriba, vendrá desde nosotras, las que alzamos la voz, desde los márgenes, desde las bancas donde se sientan las abuelas a rezar por sus nietos, desde las cocinas, desde las aulas, desde los campos, y mientras haya una sola persona, más dispuesta a romper el silencio, mientras haya una historia más que merezca ser contada, yo seguiré. Si esta historia ha sido como un espejo para ti, si algo en estas palabras te hizo sentir menos sola, menos solo, por favor, comparte, suscríbete al canal, activa la campanita. Esta comunidad que estamos formando es sagrada. Con el paso del tiempo, mi historia se convirtió en algo más que un testimonio. Fue semilla, fue incendio, fue bálsamo. Empezaron a invitarme a universidades, a seminarios de teología, a talleres con jóvenes seminaristas. Al principio sentí miedo. ¿Qué podía decir yo, una exnovicia marcada por el escándalo, ante hombres que estudiaban para ser la voz de Dios? Pero fui, y lo que encontré no fue rechazo, sino un profundo silencio, un silencio distinto al del convento, no el silencio del miedo, sino el de la escucha. Algunos lloraban, otros tomaban notas. Al final, un joven se me acercó y me dijo, gracias por advertirnos, yo no quiero repetir los pecados de mis superiores, quiero servir de verdad. Esas palabras me dieron un sentido nuevo. Tal vez mi misión no era haber sido monja, tal vez era esta, hablar, sembrar conciencia, abrir caminos. En uno de esos encuentros, una profesora de ética me preguntó si había encontrado justicia plena. Le respondí que no, porque la justicia verdadera no es solo castigar al culpable,
sino transformar las estructuras que lo permitieron. Y esa transformación es lenta, pero está ocurriendo. Poco a poco, más voces se alzan, más mujeres cuentan, más comunidades despiertan, incluso dentro de la misma iglesia. Hay brotes de cambio, y yo sigo regando esa tierra con mis palabras. A veces me canso, a veces dudo, pero entonces llega un mensaje, una carta, una mirada que me recuerda que vale la pena, que mi dolor no fue en vano, que mi historia sigue salvando, aunque sea una sola alma a la vez. Así que, si estás escuchando esto y sientes que no puedes más, estás atrapada, que nadie te cree. Por favor, recuerda esto, hay salida, hay verdad, y hay quienes te creemos. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Comparte esta historia, si crees que puedes salvar a alguien más, suscríbete para seguir abriendo estas puertas de luz. Y nunca olvides, tu fe no debe doler, tu fe debe liberarte. Lo que me mantiene firme, e incluso después de todo, no es solo la fe, sino la comunidad que se ha formado alrededor de esta verdad. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, personas que encontraron en mis palabras algo que los conectó con su propio dolor, o que los hizo despertar a una realidad que ignoraban. Recibo mensajes desde Chile, Perú, Guatemala, España, testimonios de quienes vivieron experiencias similares o simplemente me dicen, ahora entiendo mejor a mi hermana, ahora sé cómo acompañar a mi hija, me diste el valor de hablar. Esto me enseñó que la sanación colectiva es posible, que cuando una historia se cuenta, se libera una energía que rompe cadenas, que alivia, que transforma. Y también aprendí que el miedo cambia de forma, pero nunca debe tener la última palabra. He sido amenazada, he sido difamada por sectores conservadores, algunos incluso han sugerido que debería ser excomulgada. Pero mi conciencia está tranquila, porque sé que lo que denuncio es real, y porque no estoy sola. Hay religiosas que me escriben desde dentro de los conventos, que usan nombres falsos, que me mandan cartas con símbolos en vez de palabras. Ellas no pueden hablar aún, pero están despiertas, y eso ya es un comienzo. En mis caminatas por la montaña, a veces me detengo a contemplar una imagen de la Virgen que alguien dejó entre las piedras, y le rezo, no como antes, con miedo, con vergüenza, sino como hija suya, como mujer, como igual. Le pido que siga tocando corazones, que ninguna otra Clara pase por lo que yo pasé, y también rezo por los abusadores, no para que se salven sin justicia, sino para que su conciencia despierte, para que algún día puedan mirar a los ojos a sus víctimas y decir, fallé, fui cobarde, pero quiero reparar, porque sí, creo en el arrepentimiento, pero no en el que se esconde tras sotanas, sino en el que se traduce en actos, en el que abre caminos de reconciliación y verdad. Esta historia que te cuento no termina aquí, porque mientras haya una voz valiente, una hermana herida buscando sentido, una comunidad dispuesta a sanar, seguirá viva. Si te conmueve esta verdad, suscríbete, compártela, y déjame un comentario que te gustaría cambiar en el mundo para que nadie más tenga que contar una historia como la mía. En mi corazón guardo nombres que no puedo pronunciar, hermanas que siguen enclaustradas, no por votos de fe, sino por miedo. Algunas ya ni recuerdan que hay vida más allá de los muros, otras aún rezan pidiendo que alguien las vea, que alguien las escuche. A ellas va dedicada esta parte. Un día recibí una carta sin remitente. Era de una joven monja de un convento en el norte de México. Decía que llevaba 3 años sin ver a su familia, que le controlaban las cartas, que sentía que algo no estaba bien, pero que temía ser acusada de herejía. Me pidió consejo, me pidió fuerza, me pidió oraciones. Le respondí con todo mi amor. Le dije lo que me hubiera gustado escuchar a mí, que no era débil por dudar, que Dios no quiere sufrimiento innecesario, que su valor no depende del silencio. Desde entonces, seguimos escribiéndonos con nombres falsos. Me dijo que mis palabras le dan aliento para no rendirse. Esto me hizo pensar en la necesidad urgente de redes de apoyo, de refugios espirituales fuera de los conventos, de espacios donde las ex-religiosas puedan sanar, reeducarse, reconstruir su identidad, porque salir no es el final, es el comienzo de otra peregrinación hacia uno mismo. También empecé a colaborar con psicólogos, abogados y activistas. Juntos, estamos creando un protocolo para proteger a las mujeres dentro de órdenes religiosas, un sistema de alerta
una línea confidencial. No es perfecto, pero es un inicio, porque si no cuidamos a quienes sirven, ¿de qué sirve la institución? En un encuentro en Quito, una mujer me dijo que mis palabras eran una nueva forma de catecismo. Sonreí. Nunca lo había pensado así, pero quizá tenías razón. Tal vez este nuevo evangelio no se escribe en papiros, sino en historias vividas, en heridas mostradas con coraje. Al final del día, sigo creyendo en una iglesia posible, una iglesia de base, de comunidad, sin lujos, sin poder, sin miedo, donde la palabra, vocación, no signifique martirio, y donde obediencia no se use como mordaza. Gracias por seguir aquí, por no apartar la mirada. Si esta historia encendió algo en tu pecho, compártela, suscríbete y escribe en los comentarios cuál es tu esperanza para el futuro de la fe. Mientras camino por estos senderos nuevos, me doy cuenta de que la fe no se pierde del todo. A veces solo se transforma, se muda de lugar, pasa de las paredes de una capilla a los abrazos sinceros, a los gestos anónimos, a las palabras que no piden nada a cambio. Ahí es donde ahora encuentro a Dios. Hace poco, en un encuentro interreligioso en Argentina, compartí mi testimonio frente a personas de distintas creencias. Fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida, porque allí nadie intentó silenciarme. Nadie me pidió que maquillara mi verdad. Todos escucharon desde el alma, sin prejuicio. Y al final, me regalaron algo hermoso, un pañuelo blanco con la palabra resistencia bordada a mano. Esa palabra me acompaña desde entonces, porque eso fue lo que hice, e incluso sin saberlo. Resistir, no dejar que el abuso me definiera, no permitir que el miedo me enterrara viva, no aceptar que la fe debía doler. He aprendido que hay distintas formas de servir. Yo sirvo desde mi historia, desde la verdad, desde este canal, desde cada palabra que grabo, desde cada mujer que me escribe y encuentra en mí un reflejo, porque cuando compartimos, sanamos, cuando contamos, liberamos, y sigo creyendo, no en la iglesia como institución perfecta, sino en la comunidad de los que aman, en el poder de una oración sincera, dicha en soledad o en comunidad, en los pequeños milagros cotidianos, una carta inesperada, una mirada que consuela, una niña que ríe sin miedo. Por eso sigo aquí, y seguiré. Si esta historia llegó a tu alma, suscríbete, dale like, compártela con alguien que necesita saber que la fe puede ser refugio, no castigo, y cuéntame en los comentarios cómo has vivido tú tu propia resistencia. Me preguntan a veces si volvería a entrar en un convento, si después de todo lo vivido, lo perdonado y lo sanado, ¿podría alguna vez volver a vestirme con hábito y entregarme a una vida religiosa? Y mi respuesta es clara, ya lo hice, pero no en los términos que me impusieron, sino en los míos. Mi convento ahora es la comunidad que escucha sin juzgar. Mis votos no son de silencio, sino de verdad. Mi misa sucede cada vez que una mujer se atreve a hablar. Y mi Dios ya no vive en estructuras frías, sino en las pequeñas acciones que salvan sin pedir nada a cambio. Hoy, cada historia que me llega, cada testimonio que me confían, es un acto de fe, fe en la humanidad, fe en que hay algo más allá del dolor. Y aunque todavía hay mucho por hacer, ya no me siento sola en esta batalla. He sido invitada a formar parte de comités internacionales sobre derechos de mujeres religiosas. Escribí prólogos para libros que denuncian abusos con el mismo coraje que yo tuve que encontrar, y cada palabra que dejo en esas páginas lleva la voz de muchas que aún no pueden gritar, pero que ya no están en silencio absoluto. Y pienso en mi madre, en sus rezos a la Virgen del Carmen, en su llanto aquel día de mi primera comunión. Sé que ella creyó de corazón que me estaba llevando a la salvación, y por eso también la perdoné, porque ella también fue víctima de una cultura que confunde obediencia con santidad. Hoy, cuando rezo, no lo hago pidiendo milagros. Rezo, agradeciendo, porque sobreviví, porque encontré mi camino, porque Diosito no se olvidó de mí, aunque tantos intentaron hablar en su nombre para callarme. Y si esta historia, desde el principio hasta aquí, logró tocar una parte de tu corazón, no lo dejes aquí, que no se quede solo en una pantalla. Haz algo, escucha, acompaña, cree en quien se atreve a hablar. Gracias por haber llegado hasta esta última parte, por caminar conmigo a través de las sombras hacia la luz. Y recuerda siempre, la fe verdadera
no se impone, se vive. Suscríbete, comparte, comenta, y que nunca más el silencio sea sagrado cuando protege el abuso.